amigos del alma. Espero la estén pasando bien, más que todo de salud y por supuesto preparados para compartir conmigo esta nueva cita con los recuerdos inolvidables por aquello de que recordar es vivir. El tema a tratar en esta ocasión está relacionado con ciertos oficios o trabajos que realizaban los paraguaneros en tiempos de escasez. Tiempos en que casi todo era limitado porque no había mucho que escoger, pero aún así, con lo poco que se ganaba, tanto el hombre como la mujer, era suficiente para solventar las necesidades y hacer feliz a su familia. De hecho, estos oficios fueron desapareciendo con el tiempo, y más que todo por avances agigantados de la ciencia y la tecnología en los últimos 50 años. En razón de eso, hemos querido mencionar y traer al presente algunos de ellos para valorar su dimensión y gran utilidad que tuvieron en su debida oportunidad. En tal sentido, debo comenzar diciendo que unos 100 años atrás, a los jóvenes paraguaneros no les interesaba mucho asistir a las pocas escuelas que había, más bien preferían aprender un oficio que les permitiera ganarse la vida honradamente. Por ejemplo, los varones, por su parte, si nacían cerca del mar, casi seguro los esperaba un remo y una canoa. Esa canoa los iba a convertir desde luego en pescadores desde niños. Y si nacían en el campo, no escapaban desde pequeños a una chícora o un machete o una azada para entrarle al conuco y obtener de la tierra el recurso de la subsistencia. Otro oficio destinado a hombres era aprender la albañilería, actividad casi obligatoria por el hecho de que quien aspiraba a tener familia debía saber construir su propio techo y con sus propias manos. En cambio, las mujeres se dedicaban a oficios propios de su sexo, que incluía la obligatoriedad de aprender a lavar, planchar y cocinar. Esos eran los primeros requisitos que debía tener una mujer que aspiraba a casarse pronto, pues. De igual manera, se aplicaban a la fabricación de sombreros, muñecas, bollos, pan de horno, templones, cucas, paledonias, papito de reina, suspiros, bizcochuelos, bueno, conservas de leche, leche de cabra y también gofios y otras exquisiteces que salían del fogón paraguanero. Como cosa curiosa, hombre que se considerara un macho, un macho de pelo en pecho, no se acercaba a la cocina ni siquiera para ayudar en las cosas más elementales, por ejemplo, como lavar platos o barrer. Y si alguno se atrevía a hacerlo, entonces se le veía como gallina que mira sal. Y a la vez por ahí se corría la voz pues de que el tercio era puchungo. Y si escribía bonito y la mamá lo consentía, bueno, más daba que hablar del asunto. Pero es que también en aquella Paraguaná, cuando no habían llegado los automóviles y solo habían caminos reales, la única forma de hacer intercambios comerciales por vía terrestre con otros lugares lejanos era a través de arrieros, es decir, hombres de envergadura que conducían recuas de mulas cargadas de mercancía seca que llevaban y traían de Paraguaná y llevaban a Coro también y más allá de la Sierra Coreana. Hubo otros oficios como por ejemplo los vendedores de leña que aparecieron en Punto Fijo cuando el caserío empezó a crecer y cuando todavía cocinaban en fogones. Luego aparecieron las cocinas y neveras que funcionaban con querosén y fue cuando aparecieron también las personas que se dedicaban a vender este producto. Por cierto, yo recuerdo un señor en un pueblo llamado Benito Ruiz que en un camión tanque repartía el combustible a domicilio por casi toda la península.
Otro empleo que tuvo mucha resonancia en la Paraguaná antañona fue fue el de mensajeros de telégrafo. Este maravilloso invento del telégrafo, pues llegó primero a Pueblo Nuevo y creó una nueva profesión que era el telegrafista. Nada era fácil este oficio porque había que aprenderse la clave Morse. Los telegrafistas tenían su colaborador inmediato en el repartidor de telegramas, que le tocaba la tarea difícil de caminar grandes distancias para entregar a los vecinos malas y buenas noticias. También los barberos a domicilio fueron de gran utilidad, así como los peluqueros que tenían su propio local. Estos barberos que tenían su propio local tenían un atractivo especial para los hombres, como lo era la afeitada con paños calientes o fomentos para ablandar la barba, a la que seguía el enjabonado con brocha y la afeitada con navaja. ¿Cómo les parece? Esto constituía para algunos caballeros un disfrute y un rito diario porque confiaban en el pulso firme del barbero, que sin duda alguna no sufrían pues del mal de Parkinson, como ahora que algunos se ponen medio quisquillosos por si el barbero empieza el mal de Parkinson. Igualmente, es difícil olvidar a los que fabricaban santos de madera y quienes se encargaban de repartir la leche por litros. Lo mismo que los hueveros, esos que repartían huevos en las casas, y hasta quienes todavía ejercen la noble misión de vender en las casas el pescado. Desde luego, cada uno de ellos merece una crónica aparte, como también la merecen los componedores de huesos, los curanderos, como era el caso de un señor de apellido Sangroni, por allá en los lados de Punta Cardón, que con solo el reconocimiento de la orina del paciente ya sabía la enfermedad que tenía. También fue importante el desempeño de las comadronas, también los técnicos de radio, de esos radios y televisores cuando venían al tubito. Estos eran desechables, pues, pero se recuerda a ese tipo de técnicos. Tampoco debemos olvidar a los capadores y matadores de cochino, que primero se entonaban con 4 palos de aguardiente para después caerle pues con el palo a su presa, casi siempre un sábado en la madrugada. ¿Y qué me dicen del oficio del pregonero? Aquellos muchachos que gritaban por las calles de Punto Fijo los titulares más impactantes del día para motivar al lector a comprar el Panorama o el Diario de Occidente. Atrás quedaron los recuerdos del practicante o inyectador de ampolletas, como el que dignamente ejercieron Benjamín Goitía y Secundino Reyes en Caja de Agua y el señor Juancho Petí en Punto Fijo. Juancho Petí, un hombre que contribuyó al mejoramiento de la salud en varias partes de la península de Paraguaná. Y en eso de los raros oficios viene el caso uno que ejerció un señor de Carirubana llamado Heraclio Aular, y que Alibret Martínez lo nombra diciendo, en su libro Aquella Paraguaná, lo nombra diciendo que la función de este señor era casarse por otros, y así lo hizo más de 80 veces, ya que la mayoría de los que se casaban en Carirubana eran marinos petroleros que para la fecha del casamiento andaban navegando, y por eso Heraclio Aular se convirtió casi que en un profesional en casarse por poder. Y así hubo otras ocupaciones, cargos, oficios, empleos, quehaceres o como ustedes quieran nombrarlos, queridos televidentes, a todos estos diferentes tipos de trabajo que ya desaparecieron. Usted le puede dar el nombre que quiera, pero que aún se recuerdan porque forman parte de la actividad social y económica de la Paraguaná de hace tiempo y allá lejos.